Amén, hermanos. Si vamos buscando el Salmo 27:11, como verán, hoy me toca dar el estudio este viernes. El título que escogí para este estudio de hoy, lo encontré en este libro, escrito por el escritor Wayne Cordeiro. Es un libro bastante bonito para leerlo, para todos aquellos que estamos interesados en ser parte de una congregación, en apoyar los ministerios que están en esa congregación. Así de que este es un libro bastante bueno, que se acopla a la vida de aquel discípulo que ha tomado la decisión de servir en uno de los ministerios en la congregación que nos encontremos, así como nosotros en esta. Cuando tengan el Salmo 27:11 me dicen un amén. Amén. Y antes de orar lo vamos a leer. Dice así: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud. Oremos. Bendito Padre de la gloria, en este momento, mi Dios, te pedimos, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que nos dé, Señor, un corazón, Señor, dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, a recibirla, Señor. Señor, que podamos el día de hoy, Señor, salir bendecidos, Señor, porque tu palabra, Señor, nunca regresa vacía, Padre. Te damos gracias por este grupo de varones, Señor, y por todos aquellos, Señor, que hoy nos están escuchando. Bendícenos, bendícelos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Amén, hermanos. Así de que comienza en el lugar correcto. Para lograr una meta deseada que nosotros tenemos como plan, debemos comenzar en el lugar correcto y saber hacia dónde vamos. Tener una dirección en donde estamos poniendo nuestra mirada. Antes de construir una casa, cualquier contratista, cualquier albañil o alguien que hace viviendas necesita un plan, necesita saber qué es lo que va a construir. Así es igualmente un piloto, antes de levantar un avión en vuelo, necesita un plan de viaje, necesita saber de dónde va a partir y dónde va a ser su destino. Igualmente, un cristiano, un discípulo del Señor, en una iglesia, necesita tener un plan, necesita tener una visión de qué es lo que va a hacer como hijo de Dios de ahí en adelante para poder ser partícipe de los ministerios en la iglesia. Antes de hacer el trabajo de la iglesia en equipo, debemos tener un entendimiento claro, conciso, de la misión y tarea que el Señor nos ha dado, especialmente como iglesia que somos. Tenemos que, al momento de hacer un plan, tenemos que ser claros qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Algo que a mí me gusta mucho de esta congregación es que el Señor le ha dado una visión clara, qué es lo que quiere en cada uno de nosotros. Él nos invita a que vayamos a evangelizar, porque el Señor le ha mostrado que tenemos ese potencial para evangelizar, para traer almas a los pies del Señor. Dios nos da para hacer realidad lo que vemos, ya sea una visión personal o una visión para la iglesia. La visión, estaba leyendo aquí el libro y decía el autor, la visión aviva nuestra fe. Dice que no puede haber o no puede tener no puede estar una sin la otra. Siempre tienen que ir juntas. Una visión tiene que ir junta con la fe. Dice, porque la fe dará luz a la visión y la visión alimentará la fe. Amén. Nosotros, mediante lo que vayamos planeando para que
esa visión pueda prosperar, también tiene que ir prosperando nuestra fe. Tiene que ir creciendo nuestra fe. No podemos separar ninguna de la otra. Y eso es lo que veo mucho aquí en la congregación hoy en día. Nuestra fe va creciendo porque hay una visión que va creciendo en la congregación de que todo vaya marchando bien. Nos vamos a ir allá al libro de Hebreos 11:1, que describe exactamente y clara la visión que como hijos de Dios tenemos que tener. El que lo tenga, si me lo puede leer. 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Dice, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se requiere mucha fe para ver lo no visto. Nosotros tenemos esa fe, aún porque no hemos visto frente a frente al Señor Jesucristo, pero tenemos esa fe, esa convicción de que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios. Y como dice aquí en Hebreos, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros cuando salimos a evangelizar, vamos con esa fe de que vamos a traer almas al Señor. No lo hemos visto, pero llevamos esa fe. ¿Sí? Llevamos la convicción de que el Señor nos va a usar para evangelizar y el Señor nos va a utilizar como un instrumento clave para que todos aquellos que no conocen del Evangelio puedan escucharlo. Y al ver lo que Dios tiene para nuestro futuro, comenzamos a tener visión. Esto significa que vemos no solamente con nuestros ojos, sino que vemos más allá, vemos también con el corazón. Amén. Lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y aquí es donde le voy a pedir a usted que participe de todas las cosas que podemos hacer. ¿Qué es aquellas que debemos hacer? Se lo pregunto como discípulos del Señor que somos. Tengo 4 preguntas en las cuales, como les dije hace un momento, quiero que ustedes también participen. La primera es esta: ¿por qué razón Dios colocó a esta congregación en esta comunidad? ¿Cuál fue el motivo que Dios nos dio ese privilegio, esa oportunidad de que se abrieran las puertas en esta congregación para el habla hispana? Yo quiero que usted me diga, que usted me dé una opinión, o que me dé, por decir así, un punto de vista que usted tenga, el por qué razón Dios colocó esta congregación de habla hispana aquí. Para extender su reino en este lugar. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Para alcanzar al pueblo hispano. Gloria a Dios. Amén. Específicamente. Muy importante. Pienso de que como su plan es perfecto y nunca hay equivocación, ya sabía de que en este momento, en esta posición, en este grupo, que hay más posibilidad y es parte de su plan perfecto. Amén. Para crecer. Amén. Gloria a Dios. Muy importante. Los puntos que ustedes han tocado son puntos claves. El Señor tiene un plan. ¿Sí? El Señor, como dijo Antonio, el Señor no se equivoca. Así como el ejemplo que les puse del constructor que tiene que hacer un plano antes de construir una casa, el Señor planificó este ministerio, nos preparó de antemano y luego después dijo, ok, ya está el lugar listo. Solamente quiero que ustedes vayan y empiecen a llenar ese lugar.
Amén. Siguiente pregunta. Dice, si esta iglesia pudiera lograr solo 4 cosas, ¿cuáles creen ustedes que serían las 4 cosas más importantes que en esta congregación se podrían lograr? Yo sé que pueden haber muchas más que se pueden lograr como congregación, pero nomás deme 4 cosas que nosotros como ministerio podemos lograr para el reino de Dios. Traer almas a Cristo. Amén. Y obviamente, y eso requiere evangelización. ¿Sí? Vivir una hermandad cristiana. Amén. Y eso se requiere no solamente de venir a la congregación, de servir, sino también requiere de un sacrificio. ¿Sí? Tenemos que dejar ciertas cosas en el hogar para tener esta hermandad cristiana. Pienso también en regresar a lo básico, que viene siendo de que si vamos a ir a recibir la palabra, que le damos 100% nuestra mente, que está abierto en nuestro corazón, y todo lo que está pasando alrededor, que lo dejamos afuera y le dedicamos el tiempo al Señor para crecer más cada día. Amén. Amén. Ahí entramos nuevamente a la obediencia. Tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor para poder crecer en lo espiritual. Tenemos que menguar en lo carnal para poder crecer en lo espiritual. Tenemos, como decía Antonio, tenemos que dejar muchas cosas fuera que a lo mejor nos estorban para crecer, pero vamos a tener la oportunidad de ver ese crecimiento en nosotros mismos o en algunos hermanos, de cómo el Señor nos va a ir usando día con día con día. Hermano José. Otra de las cosas de tomar como el versículo, el segundo mandamiento que nos dice, de los 2 que mandó el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Demostrarle eso a la gente y brindarle eso a la gente. Amén. Tenemos un amor diferente que queremos compartir con ellos. Que Cristo es el que nos da ese amor y se lo queremos dar a ellos también. Amén. Gloria sea al Señor. Puntos excelentes que ustedes tocaron. Eso, una comentario más acerca de lo que la iglesia puede lograr, ¿verdad? Yo creo que regresando un poquito a lo que estamos ahora haciendo nosotros, que es la iglesia en sí americana, lo que ellos querían lograr era alcanzar a los hispanos también. Amén. Entonces, ¿verdad? Eso era, como Antonio está diciendo, una anticipación al tiempo correcto, al momento correcto, para que allí fuera la bendición. Y el Señor añade a las personas adecuadas para el trabajo que está haciendo la iglesia, no nosotros así por sí nosotros mismos, sino lo que está haciendo el cuerpo de Dios, porque el cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia principal, lo que quería lograr era alcanzar el pueblo latino. Y nos ha puesto aquí como gente especial para hacer un trabajo especial, ¿verdad? Porque no todos lo podrían hacer. Entonces, nosotros mismos como bendecidos, porque Dios, ¿verdad?, nos da la oportunidad de hacer y lograr algo, ¿verdad?, en este lugar. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros, dice, de nuestros ministerios se enfocan en solamente la cosecha? Dice Mateo 9:37, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Y cuántos estamos diseñados para sembrar la semilla? Son 2 preguntas totalmente diferentes. Una, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a cosechar? Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a invertir tiempo y ir a sembrar la semilla del Evangelio de Dios? Es algo que tenemos que preguntarnos siempre.
¿estamos trabajando en la obra del Señor como el Señor quiere que trabajemos? ¿Estamos arando y sembrando para la viña del Señor? Acuérdese que cada alma que nosotros ganamos es para gloria y honra del Señor. ¿Sí? Así de que el Señor nos pide de que seamos sembradores, de que sembremos. Para eso nos ha puesto el Señor en este ministerio, como decía el hermano Frank. El Señor tenía un plan, nos trajo porque nos vio algo especial en nosotros. Yo aquí en todos los hermanos, siempre que nos acompañan a evangelizar, yo veo un potencial bastante grande. Es un don que yo veo que se ha hecho como pegajoso en la congregación de evangelizar. Yo a todos los veo evangelistas, porque todos hablan de la palabra del Señor. ¿Sí? Desde el más reciente que ha llegado hasta el más antiguo que está aquí en la congregación, yo los veo con un potencial grandísimo en el área de evangelismo. Amén. Aparte, si de veras amamos al Señor y sabemos el gran sacrificio que hizo Él por nosotros, esa es nuestra obligación, compartir con las demás personas, las que no son cristianas, de hablarles del Evangelio, de traerles a los pies, porque eso es nuestro deber. Amén. Nomás por agradecimiento al Señor. Porque ¿quién éramos? ¿Quién nos estábamos antes? No éramos nada. Y cuando el Señor nos rescató, nos da ese deseo de ir y hablarle a la gente de que hay salvación, de que hay otra vida después de la muerte aquí, y que solamente se consigue por medio de Jesucristo. Amén. Bueno, y el hermano Gamaliel me dio ya la introducción del próximo punto, donde nos habla de que ¿qué crees o qué creemos cada uno de nosotros que Dios quiere hacer a través de nosotros? Pero mire la pregunta, dice, ¿crees tú que Dios quiere hacer a través de ti o de mí mucho más de lo que nosotros creemos que podemos hacer? O sea, nosotros nunca nos podemos imaginar cuánto Dios nos puede usar si nosotros estamos dispuestos a darle el tiempo al Señor. Y si nos dejamos que Él nos dirija, pues. Amén. Y viene un versículo bastante importante, porque mucho de nuestro futuro como cristianos, como líderes, va a depender de nuestra respuesta. Jesús mismo ilustró la importancia de la respuesta allá en Mateo 9, 27 al 30. Mateo 9, 27 al 30, y el que lo tenga, si me lo lee. 9, 27 y 30. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y lleva a la casa, y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Amén. Como le dije al principio, mucho de nuestro futuro va a depender de lo que creemos. Usted puede de alguna manera decir: sí puedo participar en el ministerio, o sí puedo servirle al Señor, o también puede decir: no lo puedo hacer. Cualquiera de las dos respuestas que usted dé va a estar en lo correcto, porque mire lo que dice allá el Proverbio 23:7, dice:
La Escritura dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es. Proverbio Juan. 23:7. Depende de lo que usted diga desde el fondo de su corazón, eso es lo que usted va a hacer. Amén. Si usted dice, yo puedo traer almas al Señor, lo va a lograr, porque tiene esa fe. Hay una fe que lo impulsa a hacer cosas más allá de lo que usted se imaginaba hacer. Es así de sencillo, cual sea la visión que tengamos para nosotros mismos, eventualmente se convierte en lo que vemos en nuestras vidas. Amén. La visión de Dios para nosotros la encontramos allá en Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Y es la gran comisión. Amén. Y ahí es donde los vamos a detener un poquito más, porque es a lo que el Señor nos ha mandado como discípulos. Amén. Ya estuvimos hablando de cómo el Señor, por medio de su palabra, nos guía como líderes, qué es lo que debemos nosotros hacer, que es primeramente buscarlo, sentir que estamos de su mano. Pero mire lo que nos muestra ya en Mateo 28, 19 y 20. Si alguien me lo puede leer, por favor. Amén. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí si estoy con todos vosotros todos los días hasta la fin del mundo. Amén. Esta gran comisión la dividimos en 4 etapas. La etapa número 1 nos habla de evangelismo. El Señor nos pide que salgamos a evangelizar, dice, que vayan, ir. Es la primera palabra de San Mateo 28, 19, donde dice ir. Jesús nos llama a tomar la iniciativa y a alcanzar. Esto significa acción y simplemente guiar al inconverso al Señor. Para que sean transformados, perdonados y crezcan como seguidores de Jesucristo. Es así de sencillo. El Señor no nos pide mucho aquí. Nos dice, id, vayan, alcancen al inconverso. Así como nosotros fuimos alcanzados en algún momento, dice el Señor, comparte el mismo gozo, el mismo contentamiento que tú tienes, compártelo con otros y tráelos contigo. El Señor no quiere que nadie se pierda. Eso nos lo dice allá en Juan 3:17. Dice que Él no quiere que nadie se pierda, más que todos vengan al arrepentimiento. Amén. La etapa 2 es la edificación. Es la segunda etapa, es el discipulado, hacer discípulos a todas las naciones. Lo que significa que edificamos a cada individuo en su fe. Dice la palabra del Señor que fuésemos a ser discípulos para el reino de Dios. En ningún momento el Señor dijo, vayan y hagan cristianos para que llenen el templo de cristianos. No dijo, vayan y hagan discípulos. El Señor quiere que nosotros vayamos, evangelicemos, prediquemos su palabra y que hagamos discípulos. Porque desafortunadamente hoy las congregaciones están llenas de cristianos,
pero no de discípulos. El discípulo es aquel que una vez habiendo aceptado al Señor, comienza a trabajar en la viña del Señor, comienza a trabajar para el reino del Señor. El cristiano es aquel que recibe al Señor y se sienta. Y nomás quiere recibir, pero no quiere compartir. No, el Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Queremos nosotros que el pueblo de Dios crezca, pero que crezca de una manera de que le hablamos a uno y ese al que le hablamos le hable a otro del Señor. Que sea una cadena en la cual no nos quedemos estancados solamente, como decimos muchos, ¿no? En Latinoamérica, calentando bancas. No, el Señor nos quiere en movimiento, ¿sí? El Señor nos da una comisión y nos da una tarea, ¿sí? Pero va a depender de nosotros si queremos agarrar esa responsabilidad o esa obediencia de decir, ok, acepté al Señor, hoy comienzo a servir al Señor de una manera diferente. Hoy quiero traer almas a los pies del Señor. Así como a mí me alcanzó, yo quiero alcanzar a alguien más. Si usted se propone en su vida traer una alma a los pies del Señor en su vida, por esa alma que usted traiga, dice la palabra del Señor, que los ángeles del cielo se van a regocijar. Se van a gozar por esa alma ganada. Y esa alma que usted ganó va a traer a otra alma. Si hiciéramos eso, creo que ya todo el mundo estuviera ganado para la gloria del Señor. Pero como les decía anteriormente, desafortunadamente hoy en día ganamos muchos cristianos, muy pocos discípulos. Y por eso era el versículo que leímos anteriormente: la mies es mucha, los obreros son pocos. Los cristianos son muchos, los discípulos son pocos. Si lo leyésemos así. ¿Sí? Las iglesias, las congregaciones llenas de gente que todos dicen somos cristianos, pero ¿cuántos de ellos salen al campo a sembrar la semilla? ¿Cuántos de ellos salen a cosechar lo mismo que sembraron? Es bien difícil. Y por eso el Señor, estamos ahorita como congregación comenzando un año de evangelismo. Comenzamos el sábado pasado aquí en Ventura evangelizando. Tuvimos mucha respuesta de los hermanos, fueron muchos hermanos, pero con una alma que haya logrado escuchar la palabra del Señor, yo le aseguro de que es mejor ganar una alma para el Señor, que en el futuro va a ser un gran discípulo, a traer unos 100, 200 personas, que de ellas todos nomás van a venir nomás a escuchar. No, el Señor quiere que nosotros vayamos y verdaderamente le hablemos del Evangelio de una manera que Él la pueda entender y que la pueda trabajar. Vamos a ir a la etapa número 3. Es la tercera etapa, apunta a un mayor equipamiento, en el cual Dios nos alienta a guardar todo lo que nos ha enseñado. Esto significa poner en práctica lo que entendemos. No solo es saber, sino el hacer lo que nos bendice. Jesús nos dice allá en Juan 13:17, dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Si usted ya conoce la palabra del Señor, usted ya sabe hablarle a otra persona del Señor y no lo hace, el Señor no le puede llamar bienaventurado. Pero si usted sabe hacer esas cosas y las hace para el Señor,
usted va a ser más que aventurado para el Señor. Porque usted está poniendo en práctica lo que recibió. Porque de gracia recibimos, de gracia damos. Con el gozo que usted recibe las alabanzas, con el gozo que usted recibe las predicaciones, el mensaje que viene de parte de Dios, usted tiene que compartir con aquellos que están perdidos en el mundo, compartir ese gozo para que ellos puedan venir a los pies del Señor y sentir ese mismo gozo. Acuérdense que el Señor no nos pidió a nosotros, o no le pidió, perdón, al mundo que viniera a la iglesia. Le pidió a la iglesia que fuera al mundo a predicar. Eso lo encontramos allá en Marcos 16:15, donde dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Se fija? Es una palabra bien clave. No podemos esperar de que el mundo venga a la iglesia. No, nosotros tenemos que ir al mundo a predicar. Y es lo que el motivo del mensaje del día de hoy es que yo lo invito a usted, de que cuando haya un plan de ir a evangelizar, trate de acompañarnos, trate de ir con nosotros. No lo haga por que quiere hacer un tiempo sociable con los hermanos o un tiempo de hermandad. No, hágalo porque es un mandato del Señor. Ahora que somos sus discípulos, el Señor quiere que nosotros comencemos a desarrollar el don que Él nos ha dado. Muchas veces, como líderes decimos, el Señor en el momento que lo recibimos nos dio aunque sea un don. Y yo estoy seguro que el don que el Señor nos da es el de evangelizar. Todos podemos evangelizar, porque todos podemos hablar de su palabra. La única diferencia es que unos lo hacen de una manera, otros de otra, pero todos tenemos, Dios nos ha dado el poder de poder compartir su palabra. Y esta es la iglesia conectada. Allá en Efesios, si nos vamos allá a Efesios 4:15, amén. ¿Se lo leo, hermano? amén, hermano. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Siempre que nosotros hagamos un plan, siempre acordémonos, siempre dirigirnos a la cabeza. O sea, siempre un plan que hagamos en la congregación, Cristo tiene que estar ahí. Nunca hagamos nada sin Cristo. Él siempre tiene que estar en el centro de nuestro plan. No sé si tengan algo para compartir antes de pasar al otro punto. Una pregunta que yo les quisiera hacer a ustedes es: ¿qué tan dispuestos están ustedes al servicio del Señor para poner en práctica el discipulado que el Señor ha puesto en cada uno de ustedes? Acuérdense, no tratemos de ser cristianos, sino seamos discípulos del Señor. Sí, Señor, yo quisiera opinar en eso. Recuerdo cuando vino Sam, aquel día que vino al testimonio en el que estuve predicando, que él decía que él buscaba cristianos ya convertidos. Él era cristiano, pero él quería un trabajo fácil, tener nomás a una persona que ya conocía de Dios para ser amigo de él.
Entonces él tiene el testimonio que el Señor le habló a él y le dijo, tú debes de ser cristiano, tú debes de testificar. Entonces estuvo orando. Entonces en un compromiso con el Señor para trabajar en lo que Él quiere hacer en nosotros, primeramente pienso yo en la oración, porque fue lo primero que Él hizo. Él oró para que el Señor le mostrara a dónde o con quién hablar. Y ya Dios estaba trabajando en mi persona y fue la persona que me puso con Él. Entonces, a través de la oración, Él fue obediente a seguir los pasos que Dios le dijo. Le dijo, tú vas a un cristiano, tú vas a un testifica. Entonces, de esa manera fue que me habló a mí del Evangelio. Porque a veces sí queremos que alguien ya conozca la palabra y que la iglesia ya no son cristianos, pero no. Dios le dijo a él, tú vas a ser un cristiano. Entonces, lo que él hizo fue obediente y oró. Y yo pienso que es un punto básico para nosotros. Antes que nada, sobre todo es poner todo en oración y Dios va a poner el lugar o la persona apropiada. Amén. Va a ser de gran bendición. Amén. Y hay dos definiciones para un discípulo. Un discípulo no nace, se hace. Amén. Y otra es que el discípulo habla lo que Cristo dice y hace lo que Cristo hace. ¿Y un cristiano? ¿No? El cristiano es el seguidor de Cristo, es un seguidor de Cristo. Pero ya el discípulo es aquel que quiere parecerse a su Señor, a su Maestro. Ese es un discípulo. Amén. Bueno, la definición que me da el autor de un cristiano y un discípulo, obviamente, están correctos, estoy de acuerdo con lo que compartieron. Más que todo habla de alguien tibio en las cosas del Señor. O sea, lo pone en un aspecto de que no seamos solamente cristianos oidores, sino que seamos, dice, compartidores, que compartamos, como decía el hermano Frank. El hermano se propuso, escuchó la voz del Señor y empezó a trabajar. Entonces ya él dejó de ser un cristiano, se convirtió en discípulo. ¿Sí? Pero necesitamos acelerar nuestro proceso de ser solamente cristianos. Porque si nos quedamos 10, 20 años siendo solamente cristianos, creo que no estamos haciendo nada para el Señor, para la obra del Señor. No, necesitamos caminar a pasos agigantados en las cosas del Señor para no quedarnos siempre en la misma silla. No sé si me entiendan, pero queremos que principalmente en esta congregación, aquí todos tenemos ese potencial de evangelizar, todos tenemos el potencial de crecer, pero para eso nosotros debemos demostrar que sí podemos. No nos podemos quedar sentados todo el tiempo esperando de que el pastor o que los ancianos hagan todo. No, somos una congregación y como congregación es más fácil hacer todo en equipo. Y ahí es donde nos convertimos en discípulos del Señor. Amén. Yo quiero leerles un versículo de la Biblia que está en Efesios 4:16. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Habla de que cada uno tenemos un don que desarrollar en este caso en nuestra iglesia. Y cada don tenemos que desarrollarlo trabajando, perseverando, como dice la Biblia. Y de esa manera es como vamos a poder, porque no todos tenemos a lo mejor el don de enseñar, de evangelizar, pero tenemos otras áreas que podemos desarrollar cada uno. Amén. Y de esa manera es como se compone el cuerpo de Cristo. Todos mutuamente trabajando, cada quien en su área, y es como
Bueno, de evangelismo creo que todos, al menos de que, es más, he visto gente que aún que no habla, evangeliza. Gente que no escucha, evangeliza. El evangelismo es no simplemente que usted se pare en un podio y empiece a hablar de la palabra del Señor. Usted puede estar en su trabajo haciendo la masa para el pan y tiene a su compañero al lado y de repente se le sale un versículo bíblico y se lo comparte. Eso es evangelismo. Le está evangelizando de la palabra del Señor. O sea, el Señor nos ha dado ese don de poderle hablar a los demás de su palabra. En lo demás es correcto. Todos el Señor nos ha dado dones diferentes. Y como usted decía, cada parte nos necesitamos unos a otros. Una de las ilustraciones que me gustó mucho de este autor, él dice que tiene un rompecabezas de 3,000 piezas. ¿Qué pasaría si usted empieza a armar ese rompecabezas y al final de armarlo le falta una pieza? La frustración que sentiría usted porque no encuentra esa pieza. Por una pieza insignificante, el rompecabezas no se pudo terminar. Y eso es lo que Cristo tiene para nosotros. Dice que cada uno de nosotros somos la pieza del rompecabezas. Y como pieza del rompecabezas, somos indispensables en el cuerpo de Cristo. No importando quiénes somos, no importando de qué manera evangelizamos o de qué manera trabajamos en los diferentes ministerios de la iglesia, dice que cada uno de nosotros somos la pieza importante de ese rompecabezas que es Cristo. ¿Puedo decir? Amén. Volviendo al discípulo, el Señor vino a ser discípulos cuando tuvo 12 discípulos. Amén. O sea que se enfocó en ellos para enseñarles lo que Él quería. El cristiano es aquel que no se involucra en nada. Amén. El que está ahí, bueno, pero el discípulo es aquel que quiere estar atrás de su maestro y aprender. Por eso el Señor nos dice que ir a ser discípulo es lo importante. Alguien que quiere involucrarse, alguien que quiere aprender, enseñar, y lo que aprendió, transmitírselo, y aquel que lo recibió también lo puede transmitir. Esos son piezas, valores importantes, son columnas de la iglesia. Antonio, ¿querías decir algo? No. Oh. Amén. Y vemos en el vemos en el transcurso de todo el ministerio de Cristo Jesús que a los que solamente lo iban a escuchar le llamaba multitud. ¿Sí? Entonces, pero siempre cuando él se refería a aquellos que verdaderamente trabajaban en la obra, le llamaba discípulos. Amén. ¿Sí? Los 12 apóstoles, que fueron los 12 que él escogió para comenzar el ministerio, y después, acuérdense del Pentecostés en adelante, dice que estuvieron los 120, que fueron los primeros ungidos. De ahí en adelante, dice, id, lo que nos dice ahí en el libro de Marcos. Amén. Id, dice, se lo leo nuevamente. Amén. Ahí en Marcos 16:15 dice, id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Y lo que estábamos viendo anterior, el Señor nos manda, dice, a ser discípulos. ¿Usted es un discípulo del Señor? Ahora hay que ponerlo en práctica. Amén. Si usted es un cristiano, comience a acelerar el proceso al discipulado del Señor. Amén. Porque el Señor no lo quiere nomás sentado. El Señor quiere que usted desarrolle ese potencial
como hijo de Dios. El Señor quiere que usted sea esa herramienta, ese instrumento que Él quiere usar en sus manos. Porque si nosotros, como estábamos hablando, no participamos en ningún ministerio, es porque no estamos dejando que Dios nos use a su voluntad. No estamos metiendo a Dios en nuestros planes, lo estamos dejando fuera. No, nosotros tenemos que dejar que Dios entre en nuestra vida y de esa manera el Señor va a empezar a trabajar en nosotros y así es cuando vamos a empezar a servirle. Miren lo que nos dice allá Corintios 12:7, Primera de Corintios 12:7, y con esto vamos a estar terminando. Y yo se lo leo. Primera de Corintios 12:7 dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Si usted siente que la voz del Señor le habla y le dice, comienza a trabajar, estate listo porque viene algo grande en tu vida. Hermano, póngase en las manos del Señor. Porque el Señor va a hacer cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros. Y dice, y cada uno de nosotros debe ser un miembro viviente que funciona y sirve del cuerpo de Cristo. Dios nos ha dotado de talentos, habilidades. Él nos ha vestido de divinamente con todo lo que necesitamos para servir a su propósito. Y esto lo hacemos mejor en equipo. El pastor no puede hacer la obra solo. Dice la palabra del Señor que Él los envió de 2 en 2, porque uno solo se le hacía más difícil. Si nosotros empezamos a hablar de la palabra en equipo, empezamos a evangelizar en equipo, la tarea va a ser más fácil. La evangelización va a ser más productiva. No sé si usted se ha fijado, pero a veces el enemigo, cuando uno está solo evangelizando, el enemigo es muy astuto. Por eso el Señor siempre los mandó en pareja. Dice en equipo, es mejor 2 que 1. ¿Sí? Entonces yo le digo, hermano, cuando haya un tiempo de evangelización, tratemos de apoyar. Porque no va a ser para la obra del pastor, no va a ser para el ministerio Palabra Viva Eficaz, sino que va a ser para la gloria y honra del Señor. Cada alma que se gana, hermanos, es para la gloria y honra del Señor. Amén. Que el Señor me los bendiga. Y esto fue todo por el día de hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Edison. Muy lindo estudio, muy linda palabra. Y hermanos, encaja con la visión para este año, que es evangelizar, levantar ministerios, alcanzar al perdido, abrir nuevas células de estudio, como tenemos ya en Ventura, en Oxnard, en Santa Paula. Así que gracias, hermano pastor, gracias por la palabra, muy muy linda. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar con esta noche, con este tiempo de alabanza al Señor. Amén. Sí, hermano. Podría hablar con unas muchachas de mi pueblo que perdieron a su papá hoy. Ok. Estaba diciendo la muchacha, es cristiana, ya aceptó al Señor, pero también parece que su papá dijo que ya aceptó al Señor, pero Ok. pues que les ayude porque ellos están aquí y su papá estaba en México. Ok. ¿Cómo se llama la familia, hermano? Se llama Chavira. Chavira. Sí, las muchachas son Chavira, pues. Ok. Esa es la familia, ¿verdad? Chavira Rojo. Amén. Amén. Amantísimo Padre de la Gloria, gracias, Señor. Gracias por este tiempo en que tu palabra fue compartida, en que tu Espíritu Santo, Señor, nos ha tocado nuestro corazón en cuanto a servirte con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la vida de nuestro hermano Edison. Señor, también te pedimos por esta familia Chavira, Señor, esta situación con
el papá de estas jóvenes que ha fallecido. La ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, que tu palabra y tu Espíritu Santo las conforte, que las llene de tu presencia para que ellas, estando aquí, lejos, Señor, de donde su padre falleció, tu Espíritu Santo, tu palabra y tu presencia, Señor Jesús, las guarde, les dé paz y les dé confianza en que su papá está con Cristo. Señor, bendecimos esa familia, bendecimos cada familia aquí representada. Gracias, Señor, por los milagros que nos muestras cada día. Gracias por las sanidades que tú has hecho esta semana pasada, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho y lo que harás en nuestras vidas. Te amamos, Señor, te exaltamos, te pedimos que esta palabra que ha sido compartida haya sido y sea de bendición para aquellos que en el futuro vean esta transmisión en vivo a través de este medio que es la computadora. Señor, te amamos, te exaltamos, sigue derramando bendición, por favor, y todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y amén. Amén. Amén.